Recibimos en nuestra mesa de trabajo los tiempos al señor arquitecto Fernando Carrión Mena, académico, ex concejal de Quito y hoy desempeñando una función de asesoría, entiendo que externa y ad honorem, al alcalde metropolitano Jorge Yunda. Fernando Carrión lo hemos visto muy activo en las últimas semanas, impulsando una aspiración largamente postergada de la capital de la República, que es la elaboración del Estatuto Autonómico para Quito. Señor arquitecto, bienvenido, buenos días. Bienvenido, arquitecto. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto volver a los años, nuevamente acá a la radio. Claro, usted estuvo con nosotros el domingo de elecciones. Sí, claro. El domingo de elecciones estuvo por acá. Sí. Bueno, usted está asesorando al alcalde externamente, ¿verdad? Sí, ¿Y ad honorem o no? Bueno, hasta ahora ad honorem. Vamos a ver qué pasa hacia adelante. Ya, correcto. ¿Hacia dónde va a apuntar el Estatuto Autonómico? Pero partamos de qué es el Estatuto Autonómico para que entienda nuestro público. A ver, quizás valdría la pena señalar las tres grandes directrices que tiene este rato la alcaldía de Jorge Yunda. Una primera está vinculada al tema de gobernabilidad, donde hay dos proyectos significativos. El uno, lo que es la modificación del modelo de gestión y el Estatuto Autonómico de la ciudad. El segundo eje es el de la organización territorial. En este caso, el proyecto más significativo es la reestructuración, renovación, el nombre que se le quiera poner, al eje central de la ciudad de Quito, que es la 10 de agosto, Maldonado y Guayaquil. Lo que se le denomina hipercentro. No, porque el hipercentro es básicamente una zona. Y este es un cordón, un corredor que tiene 46 kilómetros y donde en la parte central... El del trolebús prácticamente. El del trolebús. Y en la parte central donde está el metro. Porque lo que hay que hacer es urbanizar al metro. Y la tercera línea o directriz es el de desarrollo social, donde están básicamente todo el tema de desigualdades, el tema de desarrollo cultural, etcétera. Entonces, este del Estatuto Autonómico se encuentra en el primer eje que se refiere al de la gobernabilidad. Prácticamente lo que se evidencia es que este estatuto implicaría tener un nuevo modelo de ciudad, ¿no? A ver, el Estatuto Autonómico básicamente es algo que surgió en la Constitución del 2008, que fue aprobada mediante plebiscito, y ahí lo que se establece es que la ciudad de Quito debería tener una condición especial, bueno, no la ciudad de Quito, sino aquellas ciudades que tienen más del 7% de población concentrada deberían tener un estatuto distinto, que este es un estatuto autonómico. Eso significa que podrían tener Quito y Guayaquil. Guayaquil no le ha interesado y a Quito sí. En la misma Constitución del 2008 se establece que los estatutos autonómicos deberían contener, en términos de competencias, lo que tienen las regiones, que en esa época se pensaba que iban a ser instancias de gobierno, las provincias y los cantones. En otras palabras, el Estatuto Autonómico de Quito, es decir, la ciudad de Quito, debería tener estas tres competencias. Lo de las regiones que fue, me parece... modificado con las enmiendas constitucionales, ¿verdad? No, eso... con la consulta popular, me parece. A ver, lo que se estableció... Tengo ahí una laguna mental ahí. No, lo que pasa es que se estableció en unas transitorias de que debería en 7 años... Había un plazo, claro, en la Constitución y se eliminó el plazo, ¿verdad? Se eliminó el plazo. Correcto. Y entonces las regiones quedaron simplemente como regiones de planificación, que es lo que ha trabajado el CEMPLADES, y no de gobierno. Esta palabra, autonomía, a propósito del Estatuto Autonómico... tiene diversas interpretaciones. Hay incluso sectores que tal vez se van por la vía más radical y dicen la autonomía podría ser considerada como separatismo. ¿Es así o no? No, en absoluto, porque además dentro del proceso, que también está regulado jurídicamente, hay 4 momentos. Uno primero de redacción, uno segundo que aprueba el Consejo Municipal en 2 sesiones, y en tercer lugar aparece la Corte Constitucional para ver si es que responde el estatuto, responde al marco jurídico ecuatoriano. O sea, no puede cambiar la división político-administrativa del Ecuador, ni crear un Estado dentro del Estado. No, en absoluto. Lo que establece el Estatuto Autonómico es la diferencia que hay entre ciudad y Estado. Oiga, eso es básicamente. Hay algo que me llama mucho la atención y que le hemos escuchado a usted en varias ocasiones, que de hecho lo mencionó aquel domingo de elecciones que estuvo conversando con nosotros una vez que ya se conocían los resultados electorales. Es esa preocupación que existe en torno a los alrededores de donde va a funcionar el metro y de donde hoy está circulando el corredor del trolebús. Porque hemos visto que es una avenida que es muy comercial durante horas del día, pero pasadas las 17:30, 18,
la ciudad se vuelve casi fantasma en esta zona, y lo que se pretendería, digo, por lo que usted nos ha dicho, es tratar de volver a esa zona habitable. ¿Cómo concretar ese proyecto? ¿Qué es lo que se tiene pensado y qué es lo que se va a hacer ahí en esa zona de la 10 de agosto? A ver, ¿qué es lo que ha pasado en general? No solo la 10 de agosto, sino la Guayaquil y también la Maldonado. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que le está pasando a la prensa ahora también. Sí, ¿no? también, y la Galo Plaza también. Es una cosa extraña. A ver, ¿qué es lo que ocurrió con esa zona? Sobre todo en la parte norte, hablemos, desde la Colón hacia el norte. Básicamente dos cuestiones. Uno, la salida del aeropuerto. Es una de las actividades más impresionantes que generan acciones, inversiones, localización de gente. Tan es así que lo único que se pensó fue básicamente qué es lo que iba a pasar donde está ahora localizado el nuevo aeropuerto. Y donde quedó el aeropuerto se hizo una ordenanza que no correspondía con la realidad. Entonces, toda esa zona ha vivido un proceso de depresión muy fuerte. Y la otra, que es una cosa relativamente parecida, son las dos plataformas gubernamentales que se han construido. La una financiera y la otra social. La social está en el sur, en la zona de Ciudad Quitumbe, y la financiera está en la Orellana y Naciones Unidas, más o menos. ¿Qué es lo que ocurrió? Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas salió de ahí y se fue a la Amazonas y Villalengua. Bueno, para ubicar cómo es propiedad. Eso. Entonces, ¿qué pasó? Salió el Ministerio de Finanzas y se fue a la plataforma gubernamental. En esa zona, al salir, no sé cuántos empleados habría. En la 10 de agosto y San Gregorio, en esa zona. Sí. Qué conocimiento de la ciudad. Y eso que no soy quiteño. Eso. Entonces, ahí viene una depresión también fuerte. Se cae esa zona. Y en el sur, en esa zona dice donde estaba antes. ¿Dónde estaba antes? Porque toda esa burocracia se trasladó a otro sitio. Se trasladó justamente a la plataforma que está hoy día en la Amazonas. Y en esa zona deprimida, ¿ahora qué debería pasar? Bueno, ahí viene ya la propuesta. Entonces, frente a este diagnóstico de situación, lo que nosotros queremos es que se una este eje con el caso del metro. Y aquí hay tres principios urbanos fundamentales. Uno, queremos urbanizar el metro. No es suficiente que se mejoren las estaciones del metro, sino todo lo que está encima del metro. Y aquí lo que queremos nosotros es que haya una política de vivienda muy agresiva. En otras palabras, que en vez de que la gente se vaya hacia el Pichincha o se vaya hacia los valles, se quede en Quito y se quede justamente en este eje estructurador, porque eso le dará mayor cantidad de viajes al metro. Y no solo mayor cantidad de viajes al metro, sino que le dará estructura a la ciudad. Una segunda cosa es que hasta el momento la ciudad ha sido desarrollada a partir de lo privado. Haciendo que haya más viajes en el metro, se hace sustentable también la obra, ¿no? Sin duda, ese es uno de los grandes problemas. ¿Y por qué digo esto? Porque se había calculado, según la administración anterior, de que iban a haber 400.000 viajes al día. De lo que nosotros estamos revisando, si llegamos a 280.000, ya es bastante. Entonces, lo que hay que hacer es cargarle con más pasajes. El segundo principio urbanístico es esto que les digo, que la ciudad se había desarrollado principalmente desde la perspectiva privada, y cuando se establece este eje, lo que ocurre es que recobra la posibilidad de organizarse a partir de lo público, a partir del espacio público. Y ese es un punto de partida que es, sin lugar a dudas, muy importante. Y el tercero es que la ciudad ha sido pensada hasta ahora a partir de centralidades. El centro histórico, la Villa Flora, la Mariscal, etcétera, etcétera. La idea con esto es empezar a pensarlo a partir de este gran corredor, que es un corredor de integración del norte con el sur, y esperamos de toda esta meseta que estamos este rato nosotros desarrollando esta comunicación, que también se integre con los valles. En otras palabras, constituir una espina dorsal a la cual se articule con todas las vías todo lo que sería el distrito metropolitano. ¿En algún momento se podría pensar en una línea del metro que precisamente llegue hacia esas ciudades satélites, o eso ya es, digamos, soñar en exceso? No, a mí me parece que en esto va a depender mucho de las demandas. Y de la situación económica de la ciudad. Y la situación económica de la ciudad. Ahora, lo que sí se está discutiendo es qué se puede hacer para llegar a la zona de Carapungo y Calderón. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí viven más o menos 400.000 personas. ¿Es la parroquia más grande de Quito? Y además es rural, que es paradójico. Es una parroquia rural y es la más grande de Quito. Y es más grande que la tercera ciudad del Ecuador. De Cuenca. Que Cuenca. Y entonces yo creo que sí amerita una cosa de ese tipo, porque hay una demanda que en este caso sí es cautivo, pero hacia los valles de Cumbayá y Tumbaco todavía no tenemos una demanda que justifique. Hay un tema que ha citado el arquitecto Carrión con Tertulio y amigos, que me parece
hay que profundizar más, y es el hecho de que primero se trasladó el aeropuerto del norte de la ciudad hacia hacia Tababela, hacia el nororiente, y eso de alguna manera cambió la lógica del norte de la urbe, por un lado. Ahí primero, ¿qué se debería haber hecho en lo que se denominó primero Parque Bicentenario? Había un proyecto de parque, nunca se concretó. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora, o qué es lo que se debería hacer para nuevamente dinamizar esta zona aquí? Y la otra es, ¿cómo aprovechar el aeropuerto de Tababela? A ver, yo lo que creo aquí que lo que hay que hacer es justamente convertirle en el eje estructurador de la ciudad. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, aquí hemos identificado 4 o 5 nodos muy importantes dentro de este eje. En el caso de la zona de la 10 de agosto del Parque Bicentenario, ahí lo que pretendemos es unir la Y, la zona de la estación del Trole, la Plaza de Toros, y también el parque Bicentenario. Y ahí se podría integrar todo en una sola cosa. Pero tiene que ser un parque, el Bicentenario. Puede ser, bueno, tiene que ser un parque, ya es un parque, y tiene que mantener eso. Lo que ocurre es que ese parque se integra con toda esta zona. Por ponerles un ejemplo, el caso de la Y. Y aquí incluso yo creo que hay que discutir respecto a la nomenclatura. ¿Qué les parece el nombre de la Y? O sea, no tiene, ni siquiera es una... Pero así le conocemos desde siempre. Sí, pero no es ni siquiera una Y. Entonces, por ejemplo, ahí... Es una O. Es una O. Ya, pero por ejemplo, si nosotros simplemente ponemos una plataforma en la Y, ajá, ¿qué es lo que tenemos? Una gran plaza. Ajá. Una gran plaza. ¿Por qué no poner ahí un gran monumento? Yo creo que eso hay que hacer. Entonces aquí tenemos... ¿A quién le pondríamos además del... A cualquiera de ustedes dos. A la Liga, al único campeón de América. Les voy a poner un segundo ejemplo para que vean la diversidad de situaciones. Entonces, este es un punto fundamental de impactos, llamémoslo así, de estructuración. El segundo estará en la Plaza de la República, que hoy día es una plaza que está en condiciones, yo diría... deplorables. Sí. Muy venida menos, sí, para que la gente se ubique, es la plaza de la prefectura de Pichincha. Exactamente. Muy fea, llena de grafitis. Y ahí lo que se puede hacer también es una plataforma para unirle con San Blas. Entonces, unir la Plaza de la República, San Blas y la Alameda. Que podrían ser corredores hasta turísticos, ¿no? Sin duda. Y ahí, por ejemplo, y aquí sí me atrevo a decir, ¿por qué no hacer un monumento a la geografía? ¿Por qué el monumento a la geografía? Y puede ser un obelisco, por ejemplo, como el que existe en Washington, como el que existe en Buenos Aires, en 9 de julio. Porque hay 4 cosas que son muy interesantes de términos geográficos de Quito. Uno, el sol. ¿Por qué no hacer un gran reloj solar con el obelisco? Una segunda cosa, en Madrid, probablemente ustedes han ido, Puerta del Sol. ¿Qué es lo que es Puerta del Sol? El kilómetro cero. El punto de llegada y el punto de salida. Es desde donde se mide la distancia a Guayaquil, desde donde se mide la distancia a Cuenca, a cualquier lado. Pues hay también esta cosa simbólica. Una tercera cosa, la altura de Quito se mide justamente en el observatorio astronómico, y se señala que son 2.850 metros de altura. Y como el obelisco tiene cuatro partes, la cuarta puede ser, por ejemplo, la distancia a la mitad del mundo, porque Quito es una ciudad equinoccial. Entonces ahí tienen un monumento a la geografía, y que se lo podría trabajar de una manera muy interesante. Un tercer nodo que valdría la pena trabajar es la articulación de las plazas de Santo Domingo, la plaza de San Francisco y la Plaza de la Independencia. En la plaza de San Francisco llega el metro. Eso va a integrar, debería integrar todo esto. Entonces ahí tenemos uno tercero. Y en el sur, yo creo que ahí hay que hacer también una cosa muy parecida. Integrar Las Cuadras, Fundeporte y Ciudad Quitumbe. De esta manera, este eje nos permite integrar todos los elementos de desarrollo, llamémoslo así, verde o ambiental, que le da la estructura a la ciudad de Quito. Y con una política de vivienda muy sólida, muy fuerte, para que la ciudad deje de crecer hacia la periferia y se concentre principalmente en las áreas que este rato tienen los servicios. Oiga, pero del dicho al hecho, ¿sé cómo hacerlo en la práctica? Sin duda, sin duda. Y vamos a hacer un proceso altamente participativo. Vamos a abrir un concurso probablemente en menos de un mes, ya estamos trabajando en las bases, un concurso para que participen equipos donde deberían estar
personas interdisciplinarias, es decir, arquitectos, urbanistas, economistas, abogados, etcétera, y por otro lado multiinstitucionales, que en cada grupo haya una empresa, por decir algo, que haya una ONG, que haya habitantes de Quito, etcétera, y tendrán un tiempo prudencial para presentar lo que hemos definido un concurso de ideas. De ese concurso de ideas quedarían tres seleccionados. Con esos tres haríamos un concurso de proyectos. Y el tercer momento sería, con el ganador, el municipio establecería un contrato que sería una alianza estratégica entre el municipio y ese grupo ganador para llevar a cabo este proyecto. ¿Qué hacemos con los predios que se van abandonando, Arqui? Por ejemplo, usted nos mencionaba del traslado de algunas dependencias públicas hacia las plataformas. Tenemos, por ejemplo, ese edificio feísimo, ¿no?, del Ministerio de Finanzas, que está cerca del puente del Guambra, por ejemplo. ¿Qué hacemos con la estación del trolebús de la YE? Claro, que la dejaron ahí, ¿no? Que fue abandonada. O sea, trasladaron la estación del trole a lo que es la estación del metro. Así se supone es. que para integrar, pero dejaron ahí botada esa instalación de la YE. Sí, bueno, el concurso que nosotros estamos planteando tiene tres componentes principales. Uno, primero, todo el tema del trabajo del espacio público, es decir, ahí tendrá que diseñarse rutas para bicicletas, para scooters, zonas verdes, arborización, mobiliario, equipamiento, señalética, etcétera. Uno, segundo, es una política de vivienda, porque nosotros queremos darle a eso mucho peso. Entonces, aquí, ¿qué se va a definir como política de vivienda? Y en tercer lugar, que va en relación a la pregunta, es una ordenanza. Esta ordenanza deberá determinar, por ejemplo, usos de suelo, castigos y estímulos. Por ejemplo, si hay un espacio que está vacío y que no se hace absolutamente nada, pues ahí tendrá que recibir impuestos bastante altos. Y por otro lado, si es que ese mismo terreno se logra hacer un proyecto y se invierte, pues también tendrá su respectivo estímulo. En otras palabras, la idea es que este sea un proceso altamente participativo, que la ciudadanía discuta permanentemente este tipo de cosas y que al final pues lleguemos a la consecución de lo que sería el corredor urbano metropolitano. Sobre el tema de allí hay un hilo en Twitter muy interesante del profesional arquitecto Jaime Isurieta, @Isurieta Barea, muy interesante, hablando justamente sobre el tema de la estación del trole. Él propone crear ahí un mercado, como se me viene a la mente el de San Telmo en Buenos Aires, ¿no? Una cosa bien interesante que concentra ahí a la gente. Claro, un mercado siempre es un punto de encuentro también, ¿no? Y esta zona norte, digamos, desde Iñaquito hasta La Ofelia no tiene precisamente un mercado, un punto de encuentro de las familias. ¿Qué tan interesante le resulta a usted esa propuesta? No, a mí me parece absolutamente factible. Incluso la idea es que en este concurso, pues la gente pueda volcar su imaginación para plantear alternativas. O sea, no puede terminar el terminal del trole seguir en esas condiciones. Y entonces se puede ver otro tipo de cosas. Una de esas perfectamente puede ser algo como esto, ¿no? Correcto. Voy cerrando esta entrevista con un par de preguntas. Me llega un mensaje, gracias al colega y amigo Álvaro Samaniego. Dice: ¿cuánto se ha calculado en cuánto va a disminuir el tráfico de vehículos personales con la activación del proyecto del metro? No, todavía con toda esta planificación que usted menciona, ¿no? No, todavía no se ha calculado eso, pero en principio hay la disposición de política pública de que eso ocurra. Y esto es simplemente por una cuestión objetiva. El metro, bueno, si no traslada 400.000 pasajeros al día, lo va a hacer 300.000. Y entonces eso significa que esas personas, o una buena parte de ellos, podrían dejar precisamente el vehículo automotor. Y entonces eso significaría que, por ejemplo, la 10 de agosto y la Maldonado puedan reducir pues las áreas donde se muevan los vehículos automotores y puedan ingresar, por ejemplo, bicicletas, scooters, la peatonalización, etcétera. Correcto. Por acá Freddy Rosillo dice: por Dios, pregunten para cuándo eliminan buses contaminantes, dice. Bueno, está previsto aquí, eso ya no me compete directamente, claro. Pero está previsto introducir principalmente buses con energía eléctrica, y yo creo que ya eso... no más biarticulados, no, como ya los no que más. nos trajo Rodas para no. quemar combustible. Y entonces cuando entren los buses eléctricos, yo creo que la cosa cambiará sustancialmente. Por acá también nos habían escrito desde la cuenta @Novoa123. Favor, informar cómo podemos participar como ciudadanía en la redacción del Estatuto Autonómico, dice nuestro día. Bueno, esto es interesante porque nosotros hemos decidido crear una cosa que se llama el Consejo Consultivo.
y aquí está abierta las puertas para que cualquier persona pueda participar. La idea del Consejo Consultivo no es otra cosa más que la posibilidad de que la persona que se inscriba pueda recibir toda la información, porque creemos que este tiene que ser un proceso altamente pedagógico, tiene que recibir toda la información que vayamos nosotros generando, y por otro lado también enviar todas las sugerencias que sean del caso. ¿Se va a modificar la aplicación de la zona azul, arquitecto? ¿Qué se ha pensado? No, bueno, en la zona este del corredor sí se va a trabajar bastante ese tema. En principio, en el corredor no habrán estacionamientos en la vía pública, que eso hace un cambio sustancial, justamente para desincentivar el uso del vehículo. Incentivar el uso de mecanismos públicos de transportación como el metro, el trole, los corredores centrales y métodos alternativos. Usted ha hablado mucho de los scooters, ahora vemos que hay algunos incluso colegas que andan circulando por la ciudad en estos scooters eléctricos. El uso de la bicicleta, ¿qué va a pasar con la bicicleta? Se va a incentivar muchísimo eso. Yo acabo de estar jueves y viernes en Ciudad de México y es impresionante cómo ha entrado el scooter. Y está funcionando perfectamente bien. Yo no veo por qué eso no pueda funcionar acá también. Correcto. Lo último, no sé si puede contestar esta pregunta. Me escriben Alfredo y Cristina Salazar y me dicen si le puedo preguntar si usted tal vez sabe, arquitecto Carrión, si van a realizar o qué van a realizar en el relleno del Trébol. No sé si usted tiene alguna información sobre esto. Muy poca. Ahí lo que se está pensando conjuntamente con el Consejo Provincial es lo que llaman la vía esta hacia el Arbolito. Sé que hay problemas de financiamiento, pero no conozco. Y lo del Trébol, pues yo creo que sí hay que hacer una intervención bastante fuerte, porque uno de los grandes problemas que se generó luego de la peatonalización del centro histórico es que las vías de integración entre el norte y el sur de la ciudad prácticamente colapsaron. Y entonces, ¿qué es lo que colapsó? Los túneles por el lado occidental y la zona del Trébol principalmente por el costado oriental. ¿Van a funcionar de forma simultánea el metro y el trolebús? Esa es una discusión que tenemos y justamente el día de mañana vamos a resolver eso, porque daría la impresión que por lo menos en la parte norte plantear un sistema que compita con el otro no es lo mejor. Claro. Y si es que sale el trolebús de esa zona, lo que nosotros tendríamos es un corredor central, que son las dos vías, la de ida y de vuelta del trolebús, donde se podría trabajar un espacio verde espectacular. Correcto, arquitecto, gracias por el tiempo. Gentil, arquitecto. No, muchas gracias a ustedes. Fernando Carrión Mena conversando con nosotros, académico, ex concejal de Quito, asesorando también al municipio en los temas asociados al desarrollo del Estatuto Autonómico. Por acá me enviaron una fotografía, ¿no? A sacarme pica del punto cero de Madrid. Origen de las carreteras radiales, dice kilómetro cero, que lo había mencionado Fernando Carrión justamente en esta entrevista. Gracias a nuestro invitado, 7:37. Pausa en la primera hora.